Hola amigos, hoy estamos con el Cupra Born. Es un eléctrico, sí, pero Cupra dice que es deportivo. Pues ¿qué vamos a hacer en Garage Days? Pues averiguarlo, que para eso hemos venido. ¿Creéis que podremos derrapar con él? Yo creo que sí. Nacho, saca el casco. Lo que siempre hemos querido, un coche de propulsión con más de 200 caballos. ¿O no era eso lo que queríamos? Bueno, sí, vale, es eléctrico. Pero es eléctrico con el toque que le da Cupra. Sabéis que Cupra es el extinto Seat Sport. Y sabemos cómo hace las cosas Seat Sport, sabemos cómo las hacía y ahora sabemos cómo las hace Cupra. No son sospechosos de hacer las cosas mal. Al final es una plataforma que la tiene Volkswagen, que es una plataforma escalable. Aquí sobre esta plataforma van a hacer coches con motor trasero, motor delantero, con distintas batallas, distinto ancho de vías. Es una familia de modelos que incluso van a comercializar. Vamos a ver otras marcas con este corazón de estos coches. ¿Qué han hecho en Cupra? Pues le han dado su toque de alma. Su toque de emoción con respecto a un ID.3. Y es lo que hoy hemos venido a comprobar, si realmente nos están vendiendo humo o o realmente hay algo, hay una diferencia simplemente por ser un Cupra. Así que, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a verlo bien, por delante, por detrás, interior, tal. Lo vamos a meter en el circuito. Lo vamos a meter en el circuito, aunque no va a ser la base de este vídeo, el tiempo que haga en el circuito, pero lo vamos a meter en el circuito, porque aquí todo tiene que llevar unas mediciones. Y nada, ya recomendaros que entréis en nuestro patrocinador, Solauto, que es una web que se encarga de facilitarnos las cosas para que podamos comprar y vender nuestros coches en un formato de subasta. Entrar ahí abajo que tenéis el enlace. Vamos a ver el coche. Aquí cada marca le ha dado su propia identidad. Es el mismo cascarón, el mismo coche, pero por ejemplo vemos el color típico este de Cupra, que nunca me aprendo cuál es, los logos. Pero hay que hacer un ejercicio mental, por favor, estrujaros el coco para imaginaros un ID.3 y ver realmente las diferencias que hay entre un Cupra Born y un ID.3. Es una pena que no tengamos un ID.3 aquí para comprobarlo, pero bueno, cada uno le ha dado su estilo. Volkswagen habla del ID.3 como el nuevo Beetle y Cupra pues es el nacimiento de su marca. En la parte eléctrica. ¿Por qué empieza SEAT con los Cupra eléctricos y no empieza SEAT con los SEAT eléctricos? Pues algo muy parecido a lo que os conté en el vídeo del Mustang, y es por un tema económico. Al final esta tecnología es cara y la tienes que vender a un precio, para que sea una buena tecnología la tienes que vender a un precio alto, y un SEAT con un precio alto no funcionaría, pero en cambio un Cupra con un precio alto y unas dosis de glamour sí que va a funcionar. Vamos a ver la parte trasera. Y vemos aquí, igual, si hacemos el ejercicio de imaginación, vemos aquí que, bueno, pues en el Cupra han diseñado esta parte así central en negro, y el otro creo recordar que tenía la parte de abajo en gris, pero ahora no me acuerdo muy bien, porque yo de memoria ando fatal, y el ID.3 es un coche que lo he visto muy poco. Vamos a ver el motor y el chasis, a ver si hay alguna diferencia. La puesta a punto que ha hecho Cupra ha logrado que el coche sea 18 milímetros más bajo. También es un coche de 61 milímetros más largo, pero es más largo porque tiene más, los paragolpes le dan un poquito más de tamaño, pero también tiene 5 milímetros menos de batalla que el ID.3. Eso es interesante. También pesa 58 kilos menos que el ID.3, que eso, bueno, aquí un kilo es siempre importante. Tened en cuenta que estamos hablando de un coche de 1736 kilos, creo que es lo que pesa. Los frenos. Pues lleva aquí sus discos de freno con esta llanta que tiene pinta de refrigerar bastante poco, cosa que en el ID.3 pasa lo mismo, y tiene pinza monopistón. Vamos a ver lo que hay detrás, porque detrás hay miga. Digo que tiene miga porque lleva frenos de tambor. Hoy en día hay pocos coches con frenos de tambor. Ya no, esto es algo que mira, que ha vuelto ahora. A ver, ¿es mejor un tambor que un disco o un disco que un tambor? Técnicamente un disco refrigera mejor,
y al final tiene más capacidad de frenado, pero realmente si el tambor está dimensionado para lo que pesa el coche y el funcionamiento del coche, pues puede ser válido. Esto lo vamos a ver ahora en la vuelta rápida. Si en la vuelta rápida aquí empieza a salir humo o se sobrecalienta, lo sabremos si es buena idea o no. Vamos a ver el motor. Yo os estoy abriendo el capó, porque ya sabéis que me hace mucha ilusión a mí abrir capós y ver hidráulicos y tal, que no tiene, por cierto, pero aquí no hay motor. Aquí hay una serie de cosas, la junta de la trócola y esas cosas que no sabemos lo que son, cosas referentes a la refrigeración de la batería, de gestión del motor, tiene muchísimas cosas, pero realmente, mira, y ahí tiene una batería de 12 voltios, curioso, pero realmente aquí el motor está detrás colocado transversalmente y mueve las ruedas traseras. La batería es de 60 y... ¿cuántos kilovatios, Nacho? 62. 62 kilovatios, pero útil son 58. ¿Lo he dicho bien? Bien. Es que con mi alergia y mi fiebre hoy estoy fino. Tienes más potencias y más versiones, pero por solo 290 euros puedes añadir 26 caballos más, o 27, ¿no, Nacho? 27 caballos más con el extra de eBoost, que además viene con unos Michelin Pilot Sport para coches eléctricos, que no los he probado nunca. A este lleva unos Continental y van bien, pero viene con esos Michelin, este no los trae, y aumenta también el tamaño de los discos. El acceso al coche es bueno, como hay mucha altura aquí y hay unas puertas de un tamaño considerable, tienes un buen acceso, tanto si vas a dejar a unos niños en la silla detrás, como si entras para sentarte aquí. Luego tienes el suelo de atrás, que claro, al ser eléctrico es plano, entonces es mucho más cómodo. Los asientos me gustan, pero claro, esto es un extra, 1.700 euros, que es así de corte deportivo y que nos recuerda a un VZ5, por ejemplo, o un Formentor potente. Bueno, pues un poco estilo Cupra. El maletero de sobra para meter una compra, para un gran viaje. Es que yo no creo que vayas a hacer un gran viaje con este coche, pero bueno, tendrías un buen maletero, por lo menos aceptable. Lo que me gusta del maletero es que tiene un hueco para guardar los cables, cosa que por lo menos el cargador Suco siempre hay que llevarlo. Bueno, hay que llevar los dos cables, yo aconsejo siempre llevar los dos cables. Tiene su hueco, entonces no van dando golpes, puedes tomar una curva y no entran ruidos. La pantalla central es táctil, como todas las del grupo. Me da la impresión que funciona un poquito mejor, que es más reactiva a todo lo que tocas. También hay que darle su tiempo al inicio, pero mucho menos. Me gusta más que la que he visto, por ejemplo, el del Cupra, el ST310 que hemos probado hace poco, o el VZ5. Dentro de la pantalla tienes mucha información y gestionas prácticamente todo el coche. Hay una parte muy importante, que es la parte de la gestión de la electricidad, de cómo cargas, ya que puedes programar tanto el porcentaje de la batería que quieres llenar como el tiempo que quieres que esté el coche cargando. Es decir, quiero que se cargue al 80% y que esté de la 1 de la mañana a las 7 de la mañana, que es el momento que te cuesta menos el kilovatio. Bueno, pues puedes hacerlo. Para el comportamiento, bueno, pues tienes aquí modos de conducción. Tienes, a ver, está aquí en el Drive Profile, tienes el modo Range, que es un modo que, pues, con el que tienes un poquito más de autonomía, y tienes el modo Comfort. Por ejemplo, entre el Comfort, ahora marca 282 kilómetros, le pongo el Range, me sube a 293. Bueno, pues prioriza cosas, se reduce el consumo de algunos elementos y para tener un poquito más de autonomía. Y después del Comfort viene el Performance, que aquí no cambia el sonido, aquí no cambia el sonido, pero bueno, te da un poquito más de chispa. Y luego tienes el modo individual, que el modo individual tú puedes configurar, pues mira, la dirección, el motor, el aire acondicionado, las luces, el climatizador, en fin, puedes configurar varias cosas y además las puedes configurar en modo, digamos, eco, que es el Range, o en modo deportivo. El comportamiento, como os podéis imaginar, en ciudad, una maravilla moverse en un coche eléctrico, y no es precisamente blando, pero tampoco es duro, es firme, no va mal, no va nada mal, no tienes problemas, no te puedes quejar de confort, y
y se maneja bien, tiene un radio de giro brutal. Con eso de llevar el motor atrás, claro, aquí delante no hay palieres, tienes un radio de giro muy bueno, muy bueno. En carretera va bien, no me ha entrado el control de estabilidad, yendo rápido y tal, no me ha entrado. Y tiene el motor recupera bien y sale bien desde, os iba a decir, desde bajas vueltas. Bueno, sí, también tiene bajas vueltas. Sale bien, el coche frena bien, a pesar de tener los frenos de tambor detrás. Ahora veremos en el circuito, porque lo vamos a meter en el circuito. Ahora veremos si ahí desfallecen. Desde luego a mí en carretera no me han desfallecido y lo he probado bien. Es que es un coche, es que es un coche correcto, es que lo hace todo bien. Y sí que en la dirección notas un poquito ¿sabes?, de información en la dirección. Un poquito más que con un ID3, por ejemplo. Pero bueno, esto lo veremos ahora en el circuito. Vamos a ver lo que ha corrido. Agrado es la palabra que define a todos los eléctricos cuando vas por ciudad, son coches que no vibran, que no suenan, y este ya habéis visto que en carretera tiene un puntito canalla, que bueno, que no está mal, tampoco es una cosa muy salvaje, ¿eh? Es un puntito que lo diferencia. Luego la vuelta rápida vamos a hablar de ello. Las aceleraciones, pues como es lógico, los 1000 metros no tienen un gran dato, sobre todo porque el coche está limitado a 160, entonces llega un momento que se corta el par. El 80-120, os dejo aquí un poco la tabla, el 80-120, 5.15, esto es lo que hace más o menos un Ford Fiesta ST, con sus 200 caballos, sí, eso es lo que hace en el 80-120, que no está mal. Un 0-100 de 7.5, pues indica que es un coche rápido en las distancias cortas, como todos los eléctricos. Y en cuanto a los consumos, aquí está nuestro amigo Ned, que hace el consumo que nosotros no queremos hacer. ¿Dónde estás, Ned? ¡Hola, Olita, vecinito! Es un consumo súper correcto, porque Ned es un tipo muy correcto y no se pasa ni 1 km por hora de las zonas permitidas. Entonces hay zonas que va a 80, hay zonas que va a 90, zonas que 100 y 120. O luego en ciudad, zonas de 30. Ned ha sacado un consumo de 15,2 en ciudad y de 16,9. Eso nos daría una media de 16,0. Pero claro, nosotros vamos a meterle a este coche un 70% de ciudad y un 30% de carretera. Con lo cual se nos queda una media de 15,7. 15,7 nos da una autonomía real con la capacidad real que tiene la batería, que son 58 kWh, da 369 kilómetros, que si es con la batería cargada al 80% son 295. Pues ya sabéis que este coche os vais a hacer eso, 350, 360 kilómetros cada vez que lo carguéis más o menos a tope. Los tiempos de carga, pues os puedo decir, son variables, porque depende tanto de la temperatura de la batería, la red de la que estéis enchufados, depende de muchas cosas. Los tiempos de carga teóricos, por ejemplo, a 2,4 kilovatios, que es con el enchufe normal, tardaría en llenar esta batería 25,8 horas. Es a 2,4, el enchufe de casa. Y mira, le he calculado, lo he puesto aquí, a 0,15 céntimos el kilovatio, os saldría llenar el depósito 9,3 euros, que el coste por kilómetro teórico saldría a 0,026 euros. Bueno, son números que cada uno tiene que hacer sus números en función de lo que pague, porque claro, cada uno tiene unas tarifas y no es lo mismo los que tienen tarifa de coche eléctrico que por la noche es mucho más barato. A 11 kilovatios en teoría serían 5,6 horas, a 50 kilovatios 1,2 horas y a 100 kilovatios 0,6 horas, pero siempre son más porque la batería de 0 a 10 es más lenta y de 80 a 100 es más lenta. Y ahora vamos a la vuelta rápida, porque le hemos hecho una vuelta rápida. A mí me dicen que es un Cupra y ¿qué hago? Pues lo meto en el circuito, pese a que hay alguno que no le ha gustado la idea. Pero vamos a ver, Dani, ¿cómo vamos a meter el coche en el circuito? Si es eléctrico. Pero es que la gente me lo pide, ¿yo qué quieres que haga? Pero no me seas de Flanders, ¿cómo vamos a meterlo ahí? Ay, Dios mío, de verdad, lo que tengo que aguantar. Dame unas almendras, Pablo. Me llevo el casco. En Hachete, como este monitor de drift en el Jarama, se piensa que todo es jauja, y estos coches también se comportan bien.
Lo que sí que voy a hacer es que al ser un eléctrico vais a ver aquí la vuelta, no vamos a cortar para verla, vais a ver aquí la vuelta y mientras la vuelta acaba os cuento un poco el comportamiento. El coche te permite desactivar el control de estabilidad, pero es relativo esto, porque te lo deja desactivar, pero en el momento que entras en una curva y la apoyas fuerte y pisas a fondo, entra enseguida, entonces te deja parado. Entonces, para poder sacar el tiempo, he tenido que ir modulando mucho el gas, siendo muy fino con el acelerador. He dado la vuelta con los dos coches. Mirad el tiempo que ha quedado. El Cupra Born ha hecho 1.34.4. En cambio, el ID3 ha hecho 1.34.6. No es una diferencia de tiempo muy alta, porque realmente es el mismo coche. Cupra le da su puesta a punto. Lo que sí que noto es que hay como más dirección en el Cupra. Te bajas de uno y te subes en el otro y sí que notas una diferencia. Si coges los coches con 2 semanas de separación, no la encuentras. Pero si te bajas de un coche y te subes en otro, sí que la encuentras. Y teniendo en cuenta que el coche es incluso un poquito más barato, pues a lo mejor interesa más. Pues nada, con estos tiempos se nos ha ido, a ver, voy a pasar una página, otra, se nos ha ido al puesto 63. Curioso, puesto 63 con 1.34.43. ¿Gana algún coche? Es más rápido que un Mercedes GLA 200 diésel, ojo, que hizo 34.9, o que el Audi Q3 TDI de 2020, 1.35.9. Mal no lo hace, tan mal no lo hace. Pero bueno, aquí habéis tenido una prueba de un coche eléctrico, una segunda prueba de un coche eléctrico. Creo que va a venir alguien a hacer las pruebas de los eléctricos. Igual que tenemos a Ned Flanders haciendo los consumos, pues traeremos a alguien que nos haga las pruebas de eléctricos y alguien de renombre. Así que próximamente lo sabréis. Mientras tanto, ya la semana que viene ya no toca eléctrico y hasta dentro de un tiempo no toca eléctrico. Espero que hayáis disfrutado. Acordaros de entrar a ver los coches de Solauto, a ver nuestras camisetas, que hemos sacado hasta una línea de ropa muy chula con los coches que a mí me molan. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un placer. Adiós.